Ya estamos una vez más en 24 horas de economía con Xavier Horcajo, periodista economista. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien, Hugo, muy bien. Bueno, tenemos que hablar de las últimas novedades, Xavier, que nos está dejando el Tito Berni, el caso mediador, esta supuesta trama de corrupción del Partido Socialista. Bueno, ¿cómo lo estás viendo? Cutre, pero bueno, pero el cutrerío ya va en 3 millones de euros, ¿no? Sí, el cutrerío tampoco nos puede obnubilar, ¿no? El cutrerío es divertido, pero lo que está en el fondo de todo esto son los contratos de Claro, guardias civiles, en fin, exacto. de cuarteles de la Guardia Civil, que recuerdan mucho al caso Luis Roldán, y Mm. desde luego, pues los contratos que hubo con esa fundación en la que Nadia Calviño está en la presidencia del patronato, que no se han aclarado, y habrá que ver, pues algunas de las conversaciones apuntan a que algún próximo, algún ministro pudiera ser el cerebro de la clave, porque hay una resistencia bastante lógica a pensar que Tito Berni fuera el gran Sí. pivote de esta red o de esta redecilla. Ya veremos en qué terminan las investigaciones judiciales. En cualquier caso, es muy grave que esto se haya podido dar y, desde luego, es impresentable la solución o las soluciones que le ha ido dando el Pero Partido Socialista. Pero fíjate, Xavier, cómo ahora el PSOE está intentando darle una vuelta al asunto e intentar convertir el caso mediador en el caso Guardia Civil, en el caso Cuarteles. Efectivamente, sí que había, ciertos, digamos, guardias civiles que asuntos internos está investigándolo, evidentemente, y están purgando a todos los implicados, pero esto realmente es un caso del PSOE. Es decir, quien se llevaba la pasta, para quien trabajaban era para la trama del Tito Berni y compañía. Es decir, es increíble cómo están tergiversando todo desde el PSOE para convertirlo en el caso Guardia Civil cuando es el caso del PSOE. Sí, sí, sin duda. Pero bueno, hay que esperar porque yo creo que lo fuerte de la investigación todavía no está concretado. Hay que esperar, hay que tener paciencia y ver si se acababa todo en el Tito Berni o no. Tengo la sensación de que no, de que el Tito Berni no era capaz de vender instalaciones, drones, obras y, en fin, no me da la sensación de que eso pueda prosperar en la península, Otra cosa es Canarias y el escenario de Canarias, pero no me da la sensación de que eso pueda prosperar en la península solo con la influencia del Tito Berni, por mucho que los paseara por el Ramsés, por el Congreso de los Diputados. No, me da que ahí hay alguien más y me da que la influencia, hay algún tiro que ya se ha dirigido a los entornos, las proximidades de Ábalos. Iremos viendo, iremos viendo. Hay que ser pacientes. Bueno, pasemos ahora ya a temas más económicos, a temas fundamentales, porque hoy hemos visto como la banca española pues, se ha visto afectada también por la crisis que está ocurriendo en Estados Unidos, por el tema de Silicon Valley, crisis que deviene también fundamentalmente de la intervención estatal de Silicon Valley. Sí. Bueno, yo tengo dos ideas que me gustaría transmitir. Sí. La primera, no es la primera crisis bancaria que se suscita en estos últimos tiempos. Hubo una en Europa, que fue el Credit Suisse, y ahora una en Estados Unidos, que es el Silicon Valley Bank. Por ahora, la reacción, pues es lógico que la reacción sea contener eso y que no sea un mal sistémico. Yo creo que no va a ser un mal sistémico y que va a demostrar cómo, de una manera la europea y de otra la estadounidense, se va a solucionar el tema. El fondo de la cuestión siempre es el mismo. Cuando en un banco se exceden en las atribuciones crediticias a un sector que flaquea, a un sector que en este caso es las nuevas tecnologías o las startups de las nuevas tecnologías, eso entra en crisis. Pues pasa lo mismo que nos pasó con lo inmobiliario en la crisis de Lehman Brothers. La cuestión es si esto será otro Lehman Brothers, si hará caer a otros bancos. Es posible que sí. En Estados Unidos hay algunos ya señalados. Veremos si con una o dos entidades esto termina por tranquilizarse y que no es un asunto sistémico. Creo que no lo va a ser, pero solo es una creencia. No Pero, apoya. Hay una cosa muy mala, pero termino sí, enseguida. Hay una cosa muy mala. Este es un pequeño banco, tal. ¿Cuántas veces no habrás oído esto desde sí. que quebró el Silicon Valley Bank?
no es un pequeño banco. En Estados Unidos es el 16 del ranking. Y el agujero que ha producido es un agujero pues, que equivale a un buen pellizco del Producto Interior Bruto de España, casi a la mitad. Así es que no es una pequeña cosa, no es un pequeño traspiés, sino que es un traspiés de dimensión. Las soluciones, parece que algo hemos aprendido de la crisis de Lehman Brothers, han sido bastante rápidos y, bueno, pues mira, ahí como aquí hay un fondo de garantía de depósitos que, en fin, que hará que las entidades del conjunto del sistema financiero americano apechuguen con este lío que se les ha producido y, bueno, yo creo que Jerome Powell va a ser suficientemente hábil como para que esto no desencadene una crisis sistémica. Sin embargo, el miedo es libre y es lógico que las entidades financieras en su conjunto pues reaccionen, los inversores reaccionen negativamente hacia ellas por muchas garantías, por mucho. Necesitamos tiempo para ver que eso no cristaliza en una crisis sistémica. Y luego todo volverá a una posición más calmada que la que ahora mismo tenemos, que no se justifica. Los bancos españoles no tienen por qué sufrir la caída del Silicon Valley Bank. Sería un poco absurdo. Yo creo que los deberes se han hecho a los dos lados del Atlántico y en el mismo sentido. Ahora bien, la reflexión última es todo esto se produce porque ha habido un exceso monetario de liquidez, 0%, y eso es una especie de teatro de operaciones equívoco que a la que viene el primer traspié se empiezan a subir los tipos, pues tu balance va. Volvemos a lo de siempre. Esto lo decía la famosa escuela austríaca, que yo creo que fue quien hizo un análisis más certero, ¿no?, de los ciclos que sufre la economía, y volvemos a lo mismo. Los bancos centrales, con esa expansión monetaria, ponen el caldo de cultivo perfecto para que cuando, bueno, pues las vienen mal dadas, hay que subir los tipos de interés, pues veamos lo que está pasando, por ejemplo, con el Silicon Valley, pero es que la historia se repite y se volverán a subir, se volverán a expandir la masa monetaria y volvemos a las mismas historias de las burbujas, ¿no?, que le llaman. Desde hace tantos y tantos siglos. ¿Verdad? Ese es un oleaje común en el que, evidentemente, pues alguien fue muy tolerante con ese exceso monetario, alguien echó mucha liquidez al mercado y eso produce disfunciones. Si a eso le sumas que están apostando en un sector en el que vienen mal dadas desde hace un año terroríficamente en las empresas consolidadas, ya no te digo si estás apostando en financiar a las startups y a las empresas emergentes de ese sector. Te vas, pues como ha pasado con el Silicon, te vas fuera de la pista. Reforma de pensiones. Nos venimos a España. Bueno, llevamos ya 2 meses de retraso. La deadline, como dicen, es decir, la fecha límite era el 31 de diciembre del año pasado. Bueno, Bruselas al final pues hizo un poco la vista gorda, tal, llegaron a un acuerdo. La pregunta al millón, Xavier, ¿es esto una reforma de verdad que va a garantizar, como asegura, promete el ministro Escrivá, la sostenibilidad, la garantía? Es decir, ¿es tan optimista o es un parche más, un barniz más al tema de la seguridad social? Mira, ha querido correr mucho, la exigencia de Bruselas es la que impera, se ha improvisado una reforma de pensiones injusta. Injusta quiere decir que no la pagamos entre todos y hacemos un sistema estable y duradero. Esto no nos cubre en absoluto de ese gran problema que tenemos, que es la jubilación de los baby boomers. Es decir, ¿qué pasará con esto? ¿Llegaremos al 2050 con los parámetros de actuación actuales? Difícilmente. Era el momento de emprender una reforma más seria, más consensuada, más participativa, en la que todos pues contribuyéramos en parte a... Con la oposición, al menos, que ni hablaron con la oposición. Pero mira, lo fundamental es que todos entendemos que estamos en un momento en el que se jubila se lleva 2.300, 2.400 euros, hasta 2.500, muchísimos de los que se jubilan, y los que entran están entrando con unos salarios de 1.200, 1.300. La media 1.400. Bueno, pues eso es profundamente inestable. ¿Era esta la oportunidad para hacer una reforma? Yo soy partidario de que el sistema de pensiones se toque lo mínimo y se trate de tocarlo con una idea de proveer una solución en la que todos participemos, pero que nos tranquilice también en ese periodo de los baby boomers que se jubilan. Es decir, era el momento de entrar a pensar en clave de que
la cotización de la pensión jubilatoria incluyera todos los años de trabajo, y sobre todo que el esfuerzo que haya que hacer sea un esfuerzo parejo. Por ejemplo, ¿qué pone en esa reforma de las pensiones el instrumento gobierno, que es fundamental? No pone nada. Y podía haber puesto muchas cosas. Por ejemplo, todo lo que no son pensiones contributivas, sacarlo y enviarlo a presupuestos. Todo lo que son gastos asociados al personal que gestiona el Ministerio de Sanidad, sacarlo del sistema de pensiones. Dejar el sistema contributivo en lo que es, que bastante pena lleva, y ver que el gobierno también sujeta la peana y el santo de todo esto. Y luego, a partir de ahí, empezar a pensar en qué participación en el esfuerzo tienen que hacer trabajadores, tienen que hacer jubilados. No nos olvidemos que esto lo quieren sacar rápido y eso pasa porque los jubilados no tengan esfuerzo, y eso tampoco parece lo lógico. Carga las tintas sobre el esfuerzo empresarial y sobre los salarios a partir de 53.000 euros, lo cual conduce esto es una contradicción en términos por parte del gobierno. ¿A dónde nos conduce elevar los costes sociales de los salarios a partir de 53.000 euros? Nos produce a más fuga de cerebros, a más gente que esté con salarios más o menos decentes en España, que no quiera contribuir por encima del 50% entre impuestos y cargas sociales a lo que se lleva a casa después de muchas horas de trabajo y después de muchos años de esfuerzo en ubicarse en esas posiciones de liderazgo entre comillas. Sí. Es decir, el gobierno tendría que esforzarse en que los salarios no fueran patéticos. Y eso parece muy difícil que el sistema sostenga unos salarios mejores a los que está sosteniendo ahora, o por lo menos ampliar la base de los que están trabajando. Hay unas políticas de empleo que permitan afirmar que en 5 años se hayan producido 1 millón, 1,5 millones de empleos que le den estabilidad al sistema. No la hay. Pues háganla, demonios, háganla, que no parece tan complicado. No, bueno, hombre, complicado es, desde luego. Ahora esfuerzos no veo yo ninguno en ampliar esa base. Aquí se trata de disfrazar el nombre de los que son contratados, de esconder el número real de parados. Esa es la función real de un ministro Escrivá, que venía con fama de ser un buen técnico y que ha incurrido en los mismos desmanes que tradicionalmente ocupan a este gobierno. Vamos a llamarle a las cosas de otra manera, vamos a hacer que parezca lo que no es, y desde luego la mejor manera de no resolver algo es no medirlo. El desempleo debiera ser materia santa, y ahí no se debieran permitir ningún tipo de trampas nominales o de desvíos de colectivos, que por ejemplo hay uno que es muy lacerante, dice: tú te quedas en paro, vas a los servicios del SEPE, que te reciben cuando Dios quiere, y allí te dicen: ¿por qué no haces un curso de tal o cual cosa? Vale, dices: sí, venga, lo voy a hacer. En ese momento te borran de la lista de los desempleados. Y digo: ya, pero vamos a ver, seamos serios. No se ha actuado con seriedad. Tampoco se está actuando con seriedad en la reforma del sistema de pensiones. Esta chapucilla sirve para que en Bruselas están de rebajas, den por bueno esto, porque suena bien, suena que hay reforma de pensiones en España como les habíamos pedido, pero no soluciona ni el problema de los españoles con sus pensiones, ni las exigencias que le debemos plantear al gobierno, que actúe en ampliar la base de cotizantes y sobre todo que actúe en no favorecer la marcha de este país de los que tienen la suerte de cobrar más, que si cobran más, pues imagínense. Y de generar empleo, sobre todo. Eso nos lleva al caso, por ejemplo, el caso Ferrovial. Exacto. Pregúntense ustedes, ¿no será que Ferrovial quiere disponer de un argumento salarial importante para convencer a sus técnicos de alto nivel que no abandonen la compañía, o que tengan por suerte de pertenecer ahora a un entorno que es el de los Países Bajos, pues se les pueda ofrecer menos descuento en lo que son los impuestos y las cargas que tienen que soportar todos y cada uno de esos ingenieros que trabajan para Ferrovial? Esa es la pregunta sin respuesta de un gobierno pues que, como veis, está metido de hocicoce en criticar a Ferrovial,
por asuntos que, en fin, no son en absoluto lógicos. Ni acusan recibo de la marcha de la primera de las compañías importantes de este país por motivos de no competencia de la estructura que se les ofrece aquí y que, bueno, pues eso, en lugar de ser una preocupación, es un elemento de vociferio en las calles y un elemento de insulto permanente por parte del gobierno. Es completamente impresentable. Xavier Horcajo, periodista, economista, muchas gracias como siempre. Abrazo. Un placer. Un placer.